Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que es, bueno, fundamental para entender el mundo en que vivimos. Se trata de la colonialidad del poder, un concepto del sociólogo Aníbal Quijano. Suena complejo, pero la idea de fondo es que para entender las desigualdades de hoy tenemos que viajar en el tiempo, unos 500 años atrás. Así que, vamos a ello. Fijaos en esta cita, porque es el punto de partida de todo. Lo que Quijano nos dice aquí es muy potente. La globalización actual no es algo de las últimas décadas. Es en realidad el final de un larguísimo camino que arrancó con la conquista de América. Fue ahí, en ese momento, donde se creó un patrón de poder totalmente nuevo, global y eurocéntrico, que según él sigue vigente hoy. Para desgranar bien esta idea, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos en qué consiste ese nuevo patrón de poder. Después, nos meteremos con algo clave, la invención de la raza. Luego, cómo se reorganizó el capitalismo a escala mundial. Veremos también qué es eso de la mirada eurocéntrica y, para terminar, cómo sobrevive todo esto en nuestros días. Bien, empezamos por el principio. Para Quijano, la llegada de los europeos a América no fue solo una conquista más. Fue, literalmente, el momento fundacional de la modernidad. Ahí nació la primera estructura de poder realmente global de la historia, una que conectó y reorganizó el planeta entero bajo una nueva lógica. ¿Y sobre qué se construyó esta nueva estructura mundial? Pues sobre dos pilares, dos ejes que, y esto es crucial, nacieron juntos y funcionaron juntos. Por un lado, se inventó la raza como una forma totalmente nueva de clasificar a las personas, y por el otro, se articuló una nueva estructura para controlar el trabajo a nivel planetario. Raza y trabajo son las dos caras de la misma moneda. Vamos a pararnos en el primer pilar porque es rompedor. Quijano insiste en que la raza, como la entendemos hoy, no tiene nada que ver con la biología. No es algo que existiera desde siempre. Es una invención, una categoría mental creada específicamente en el contexto de la conquista de América. La definición lo deja clarísimo. No es que los europeos descubrieran diferentes razas en América. Lo que hicieron fue inventar el concepto mismo de raza para poder justificar su dominación. Crearon una jerarquía basada en supuestas diferencias biológicas para que las relaciones de poder entre conquistadores y conquistados parecieran algo natural. El proceso fue más o menos así, en tres pasos. Primero, la dominación pura y dura, por la fuerza. Segundo, para legitimar esa dominación se construye la idea de raza. Y tercero, se consolida todo creando nuevas identidades sociales que antes no existían. De repente, pueblos superdiversos como los incas, los aztecas o los caribes fueron metidos en el mismo saco, la categoría de indios. Lo mismo con los negros traídos de África. Pasamos ahora al segundo eje, el del trabajo, que como decíamos está íntimamente ligado al de raza. No se puede entender uno sin el otro. A ver cómo se conectan. Ojo, porque para Quijano el capitalismo que nace aquí es diferente. No es solo la aparición del salario. Es un sistema mucho más grande, una especie de engranaje global que coge todas las formas de control del trabajo que existían en el mundo, la esclavitud, la servidumbre, la reciprocidad, el salario, y las pone a todas a funcionar para un único propósito, producir para el mercado mundial dominado por Europa. Y aquí está la conexión, la pieza que une todo. Esta nueva estructura capitalista se organizó en base a la jerarquía racial recién inventada. A cada raza se le asignó una forma de trabajo específica. La servidumbre se asoció a los indios, la esclavitud a los negros y el trabajo asalariado y los puestos de mando, claro, se reservaron para los blancos. Este es el punto central. La combinación de raza y división del trabajo fue, en palabras de Quijano, una tecnología de dominación de un éxito brutal. ¿Y por qué? Porque consiguió que algo que era puramente social, una estructura de explotación, pareciera una consecuencia natural de la biología. Hizo que pareciera normal que unos estuvieran arriba y otros abajo. Claro, un sistema de poder tan enorme no solo organiza la economía, también impone una forma de pensar, de conocer, de ver el mundo. Y esta nueva forma de conocimiento hegemónica fue lo que Quijano llama eurocentrismo. El eurocentrismo básicamente reescribió la historia de la humanidad. Impuso la idea de que solo hay un camino histórico, una única línea de evolución y que Europa está en la cima. En esta visión, todas las demás culturas y civilizaciones del mundo no son diferentes, sino que son anteriores, son el pasado, lo primitivo que Europa ya ha dejado atrás. Y esta forma de pensar se organizó en torno a pares de opuestos, a binarios. Europa se definió a sí misma como lo civilizado, lo científico, lo racional, lo moderno, y por pura oposición definió a todo lo no europeo como lo primitivo, lo mítico, lo irracional, lo tradicional. Estas etiquetas no eran inocentes, claro, sino que servían para reforzar y justificar la jerarquía racial del poder.
Y llegamos al último punto, que es quizá el más importante para nosotros hoy. Quijano diferencia entre colonialismo, que es la administración política directa, y colonialidad. Y su tesis es que, aunque el colonialismo terminó, la colonialidad de este patrón de poder sigue muy viva. Para entender cómo perdura esto, Quijano plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué el modelo de Estado-nación que triunfó en Europa fracasó o tuvo tantos problemas para implantarse en América Latina después de las independencias? Y la respuesta está en todo lo que hemos visto. Porque aunque se independizaron de España, la estructura interna de poder seguía siendo colonial. La pequeña élite criolla blanca que tomó el poder tenía intereses totalmente opuestos a la inmensa mayoría de la población indígena, negra y mestiza, a la que seguía explotando. No había un interés nacional común. Intentaron copiar el traje del Estado-nación europeo, pero la sociedad por dentro seguía organizada con la lógica racial de la colonia. Democratizar de verdad hubiera supuesto desmontar sus propios privilegios. Y esta es la gran paradoja que, según Quijano, define la historia de la región. Se logró la independencia política, sí, pero no la descolonización social. El resultado fue la creación de estados formalmente independientes, pero que, por dentro, albergaban sociedades que seguían siendo profundamente coloniales en su estructura de poder. Y terminamos con esta pregunta para que nos la llevemos puesta. Si aceptamos esta idea de Quijano, si la colonialidad del poder es una especie de sistema operativo invisible de nuestro mundo moderno, ¿en qué cosas de hoy en día, en la economía global, en la política o incluso en cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, podemos rastrear la herencia de este patrón que nació hace ya 5 siglos? Ahí queda la reflexión.